Sí, hola. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Buenos días. Buenos días, Padre. Este es el tercer domingo del tiempo ordinario, escogido por el Papa Francisco hace ya como 3 o 4 años, para que nosotros meditemos en la importancia de la palabra de Dios. Se llama así, el Domingo de la Palabra de Dios. No en el sentido de que este domingo es el único en el que se pregona la palabra de Dios, sino que este es el domingo en el que particularmente celebramos el hecho de que Dios nos hable. Nos unimos al Papa Francisco y al Papa Emérito Benedicto. Oramos con toda la Iglesia por los cristianos perseguidos, particularmente por las 2 hermanas coreanas que hemos venido encomendando. Oramos también por Rubén Francisco Gil Boyd. Encomendamos a todos los enfermos, particularmente Angélica María Sierra, Luzmila de la Espriella, Leonel Sierra Escudero, el obispo Jairo Duque Jaramillo, Enaldo Antonio Pérez Contreras, Olga Ignacia Drago Aguilera, Samuel Andrés Suárez Vázquez, Magali Hanna de Bustamante, Rosario Zuluaga y Rogelio Gil, José Erazo, Adela Álvarez Salón, Lilian Claudia León Duzán, Isabel María Ruiz Domínguez, Ana Lucía Arrázola, Luz Ángela Rosales de la Espriella, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga y Sol Milena Gómez Villamizar. También oramos con las familias de nuestros hermanos difuntos Teresa Cepeda Molina, que hoy celebraba su natalicio, Álvaro Benito Rebollo Vélez, que cumple 9 meses, María Lucía Vergara Merlano, Xiomara María Rosales de la Espriella, que cumple 5 meses, Rosa Marina Vitar y Elinor Uparela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigamos a Dios, dándole gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos como familia, como pueblo suyo, para sentir la grandeza de su amor que siempre nos arropa, y pidámosle que nos haga experimentar el perdón de nuestros pecados.
Señor, ten misericordia de nosotros. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre bondadoso y eterno, dirige nuestras acciones de acuerdo con tu designio, para que en nombre de tu amado Hijo abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. El día primero del séptimo mes del año, el sacerdote Esdras le presentó el libro de la ley al pueblo congregado, hombres y mujeres, a todos los que tenían uso de razón. Y desde el amanecer hasta el mediodía les estuvo leyendo el libro a todos ellos, en la plaza que hay frente a la puerta del agua. Todo el pueblo escuchaba atentamente la lectura del libro de la ley.
Esdras, como escriba que era, estaba de pie en una tribuna de madera construida para el caso. Hallándose pues en un sitio elevado, abrió el libro a la vista de todo el pueblo, y al abrirlo, toda la gente se puso de pie. Entonces bendijo al Señor, el Dios Altísimo, y todo el pueblo, levantando los brazos, contestó: Amén, amén. Luego se postraron, inclinando la cabeza hasta el suelo, para adorar al Señor. Los levitas empezaron a leer en voz alta el libro de la ley de Dios, y lo iban traduciendo y explicando su sentido, para que el pueblo entendiera lo que ellos leían. Y como todo el pueblo empezó a llorar al oír las palabras de la ley, el gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras, con los levitas que explicaban la ley, le dijeron: Hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No hay motivo para lamentarse ni para llorar. Y Esdras añadió: Ahora pueden irse y hacer un banquete con los mejores platos y con buenas bebidas, compartiendo con los que no tengan nada preparado, porque hoy es un día consagrado a nuestro Señor. No hay motivo para estar tristes, porque la alegría que les da el Señor es su fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros, y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todo un solo cuerpo. Pues bien, como lo que sucede con Cristo, porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo, y a todos se nos ha dado de beber de ese único Espíritu. El cuerpo humano no tiene un solo miembro, sino muchos. Aunque el pie dijera, como no soy mano, no hago parte del cuerpo, por eso no dejaría de pertenecer al cuerpo. Y aunque el oído dijera, como no soy ojo, no hago parte del cuerpo, no por eso dejaría de pertenecer a él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? O si todo fuera oído, ¿dónde quedaría el olfato? Por eso Dios distribuyó los órganos como quiso, asignando a cada uno su lugar en el cuerpo. Si todos los que quedaran reducidos a un solo órgano, ¿dónde quedaría el resto del cuerpo? Es verdad que los órganos son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano que no la necesita, ni la cabeza a los pies que no los necesita. Al contrario,
Los órganos del cuerpo que pertenecen ser más débiles son más necesarios, y las partes que consideramos menos respetables las tratamos con mayor respeto, y las menos decentes las tratamos con mayor decencia, cosa que no necesitan las más decentes. Dios mismo organizó nuestro cuerpo, haciendo más digna de respeto las partes que más lo necesitan. Pero que no haya en el cuerpo división, sino que todos los miembros por igual se preocupen unos de otros, y así cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando un miembro es elogiado, con él se alegran todos. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo, y Dios nos ha distribuido en la iglesia, colocando en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, luego vienen los poderes milagrosos, después los dones para curar enfermos, y la beneficencia y la administración y el carisma de las lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Reciben todos poder milagrosos? ¿Reciben todos dones para curar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Tienen todos capacidad de interpretarlas? Palabra de Dios. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Puesto que muchos ya emprendieron la tarea de componer un relato de todos los acontecimientos que por voluntad divina se han cumplido entre nosotros, siguiendo la tradición que nos dejaron los que desde el principio fueron testigos oculares y luego se dedicaron al servicio de la palabra. También a mí me pareció oportuno, después de investigarlo todo cuidadosamente desde sus orígenes, ofrecerte, ilustre Teófilo, esta narración ordenada para que compruebes la solidez de las enseñanzas que recibiste. Dando comienzo a su ministerio público, regresó Jesús del desierto a Galilea, revestido del poder del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región y, elogiado por todos, empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Entonces fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
veces la costumbre, la rutina nos van desdibujando las realidades y llega el momento en que les perdemos el sentido. Pensemos lo que está aconteciendo en este momento. Dios nos está hablando. Dios nos dirige su palabra. Cuando uno le dirige la palabra a alguien, en primer lugar está determinando a esa persona, reconociéndola. Al mismo tiempo está buscando comunicarse con ella. Y si la palabra que uno le dirige es una palabra amable, entonces uno está tratando de establecer una relación humana con esa persona. Valorar este hecho es importante para que nosotros, durante la celebración de la palabra en la Eucaristía, no caigamos en la rutina. A veces nos fijamos más en el que lee y cómo lee, o en el cura que predica y cómo predica, y nos desentendemos del hecho de que Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios ha querido no solo comunicarse con nosotros, sino también enseñarnos a hablar como Él, para poder entablar con Él un diálogo, una comunicación de ida y vuelta. Y yo comparo esto a lo que sucede cuando nosotros comenzamos a enseñarles a hablar a los niños. Ellos no van a articular correctamente desde el primer momento que les dirigimos la palabra. Uno ve que al principio el niño balbucea, papá, mamá. Es un primer paso para darle respuesta a la palabra que nosotros le estamos dirigiendo. Luego, más adelante, tendremos que explicarles algunas cosas, por ejemplo, decirle, no se dice yo cabo, se dice yo quepo. Por esas dificultades que tiene el idioma. Algo semejante ha ocurrido en la revelación de Dios, la comunicación de Dios con la humanidad. En la carta a los Hebreos se nos dice que Dios habló de muchas maneras en los tiempos antiguos a nuestros antepasados, pero que en esta etapa, que es la definitiva de la humanidad, nos habló por un Hijo singular al que constituyó heredero de todo. Este hecho nos va orientando a que al principio la comunicación de Dios con nosotros no encontraba en nosotros como una comprensión completa, y era de entenderse, lo puede entender cualquier persona, como sucede con los niños. Poco a poco vamos desarrollando la capacidad de hablar con Dios y también la capacidad de hablar de Dios. No es fácil hablar de Dios. Alguna vez le escuché a un predicador que cuando nosotros vamos a hablar de Dios, siempre estamos utilizando palabras prestadas al diccionario,
porque ninguna de ellas expresa a cabalidad la realidad de Dios. Por eso nosotros encontramos en el Antiguo Testamento algunas expresiones que no nos encajan y nosotros pensamos, es que nosotros somos más inteligentes que ellos. No, es que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el mensaje de Jesucristo y sus repercusiones en la vida de la humanidad, y por eso hemos aprendido mejor a conocer a Dios. Pero nos sentimos dueños de ese conocimiento como si eso lo hubiéramos elaborado nosotros, y criticamos a los antiguos con un desparpajo que es a todas luces una presunción. No podemos profundizar mucho en esto porque el Evangelio de hoy nos trae un ejemplo que es bueno que consideremos. Primero, el evangelista nos dice que muchos han intentado transmitir este mensaje, hablar de Dios. Y él no dice que lo lograron con éxito o sin éxito, sino que constata ese hecho. Es un hecho. Pero asegura que él se ha atenido a todo lo que ha escuchado. Lo ha investigado con rigor y ahora se propone exponerlo de forma ordenada. Ese es el Evangelio de Lucas que estamos meditando este año los domingos. Y nos habla particularmente del comienzo de la proclamación de Dios por parte de Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús de Dios? ¿Cómo presentaba Jesús a Dios? Y lo hace con un relato en el que recuerda la primera presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado, que había abandonado para irse a establecer a Cafarnaún. Jesús había abandonado Nazaret porque Nazaret era un ambiente demasiado estrecho, cerrado, y desde el punto de vista de la concepción de Dios era demasiado cerrado todavía. No estaba abierto para escuchar el mensaje del amor universal de Dios, porque había mucho fanatismo en Nazaret. Así que Jesús se establece en Cafarnaún, y una vez que allá ha encontrado aceptación y que su renombre ha llegado hasta su propio pueblo, ahora viene a Nazaret. Se sabe que él acostumbra ir a la sinagoga, se sabe que él acostumbra ofrecerse para hacer la lectura, y se sabe además que él tiene una enseñanza que causa asombro y al mismo tiempo la aprobación de todos en Cafarnaún. Ahora viene a Nazaret, toma el libro del profeta Isaías, busca un texto determinado que los israelitas consideraban que era un texto mesiánico, es decir, donde se anunciaba el profeta que Moisés le había dicho al pueblo que el Señor iba a enviar. Jesús toma el texto y le hace unos ajustes. Para nosotros
el texto que acabamos de escuchar así es. Pero para los israelitas de aquella época, acostumbrados a escuchar esos textos, se los habían aprendido de memoria palabra por palabra. Y cuando se los leían, si alguien cambiaba una palabra, ellos enseguida se daban cuenta. Bueno, Jesús no cambia una palabra, sino que cambia frases. Omite la mención de los quebrantados de corazón, que era una referencia a los israelitas que se sentían culpables de haber abandonado a Dios y por eso castigados con el destierro. Era una referencia a aquellos que se sentían agobiados por su propio pecado. Eso lo quita. Quita también, no, añade más bien un texto donde el profeta, también del profeta Isaías, anuncia que Dios, en vez del culto vacío, lo que quiere es que se trabaje por la libertad de la humanidad. Y luego al final le recorta al texto el anuncio de que Dios va a vengarse de los paganos, el día del desquite de nuestro Dios, el castigo de Dios a los paganos. En el fondo, Jesús suprime del texto lo que habla de castigo, todo lo que es una imagen de Dios como adversa al ser humano. Y por otro lado, enfatiza el interés de Dios en la libertad humana. Esto causa incomodidad en la sinagoga porque ellos consideraban que los textos eran sagrados y tenían que leerse tal cual como estaban escritos. Es eso de la regla, la ley que hay que cumplir, muérase quien se muera. Y por el contrario, Jesús está mostrando otra cosa. Primero, su soberana libertad para manejar las Escrituras. Y en segundo lugar, el hecho de que Él está por encima de la Escritura. Entonces ya tenemos tres afirmaciones. Primera, Dios es totalmente positivo. Segundo, Jesús tiene autoridad total para manejar las Escrituras. Y en tercer lugar, eso que anotábamos ahora. Quiere decir entonces que Dios no se revela tanto por los textos como por la persona de Jesús. Y para nosotros los cristianos esto es algo que necesitamos ahondar continuamente. Hoy lo proponemos en esta celebración del Domingo de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios para nosotros no es un libro, es una persona. En Navidad celebrábamos eso y lo decíamos con estos términos del Evangelio de Juan: la palabra se hizo hombre. No es que la Escritura pierda importancia, sino que la Escritura se subordina a la persona de Jesús. Y en esto, por ejemplo, nosotros nos distinguimos de otras religiones que llaman los sociólogos las religiones del libro,
otras religiones que tienen libros o textos sagrados, porque para ellos la revelación de Dios es el libro. Para nosotros la revelación de Dios es la persona de Jesús. Y entonces lo que está contenido en la persona, la obra y el mensaje de Jesús, esa es para nosotros la palabra de Dios. Más adelante, por allá en el capítulo 24, que lo veremos en Pascua, cuando Jesús se encuentre con los discípulos en el camino de Emmaús, les dirá, es que lo que tenía que cumplirse era lo que estaba escrito acerca de mí. Esa es una precisión muy importante y vale la pena que nosotros la analicemos. Es necesario comprender que lo que nosotros anunciamos y cada domingo celebramos es la persona de Jesús como mensaje de Dios. Dios nos está hablando continuamente por medio de su Hijo, y todos los textos que nosotros escuchamos siempre tenemos que mirarlos en relación y en referencia con Jesús. Esto que celebramos hoy nos lleva nuevamente a comprender la grandeza inigualable de Jesús, el Hijo. Él está por encima de todo y a la hora de revelar a Dios, Él es la palabra definitiva de Dios. Esa palabra no solo se hizo carne en la persona de Jesús, esa palabra se hizo pueblo en nosotros. Cuando el apóstol dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, está diciendo algo supremamente comprometedor, porque quiere decir entonces que nosotros somos la representación de Jesús en la historia actual. Nosotros somos los testigos, digamos, la palabra encarnada de Dios en este momento de la historia. Esa siempre será la misión de la Iglesia. Pero no solamente la palabra se hizo carne en la persona de Jesús, no solamente se hizo pueblo en esta historia, esta iglesia que peregrina por la historia, sino que la palabra se hace pan. Y se hace pan para darnos vida, para comunicarnos su propio espíritu y para que nosotros tengamos en comunión con Él la capacidad de ser palabra de Dios en el mundo. Esto entraña una gran responsabilidad, pero también es un título de gloria muy grande, que nosotros podamos ser testigos de la palabra de Dios, no simplemente por lo que decimos, sino sobre todo por lo que somos. Esto es algo grande. Y por eso la celebración de la palabra en cada Eucaristía requiere de parte nuestra una gran atención, una gran importancia. A veces duele cuando estamos proclamando las lecturas y uno ve que sale una persona con el celular a responder una llamada. Yo les he dicho que bueno, si se trata de un médico que tiene un paciente en la UCI y que está bajo vigilancia y el médico se vino a la misa pero dijo cualquier cosa que suceda, me la notifican. Bueno,
En ese caso yo entiendo, se trata de salvar una vida. Pero hay otras cosas que pueden esperar. Esto es grande lo que tenemos entre manos y es bueno que lo valoremos. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Tu cuerpo es salvación, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra, pronto santificado será. Su sangre es salvación, es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá en él. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, recibe complacido nuestras ofrendas y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia.
Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a seres humanos creados para gloria de tu nombre, redimidos por la sangre de su cruz y marcados con el sello de tu Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de toda gloria, Padre que amas a la humanidad y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando nos congregamos por su amor y como en otro tiempo con sus primeros discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al cual por su pasión y muerte en la cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la cual se hace presente el sacrificio pascual que Cristo nos confió. Y por la fuerza de tu espíritu de amor, concédenos ser contados siempre en el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Padre bondadoso, danos vida con tu espíritu por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco y con nuestro obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos permanecer atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en dirección a tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos Teresa, Álvaro, María Lucía, Xiomara María, Rosa Marina y Elinor, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el Evangelio que hoy escuchamos, el Evangelio de Lucas, la palabra pobres aparece más veces que la palabra pecadores, y ese es otro indicio. A Dios le preocupan más los sufrimientos de la humanidad que sus pecados. Ese es el Dios al que llamamos Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí,
Oremos. Padre bondadoso, te pedimos que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre de tus dones por Jesucristo nuestro Señor. Me da mucho gusto presentarles al Padre Óscar Andrés Aguilar Navarro, que es nuestro nuevo vicario parroquial. Yo sé que ustedes tienen un corazón católico y donde cabe uno caben 20 y por eso lo van a acoger muy generosamente y van a trabajar con él como lo han hecho con los anteriores vicarios. De antemano les agradezco la acogida que le brinden y la cooperación que tengan con él. Ustedes lo van a ver, es completamente entregado para servir. Él va a estar entre nosotros, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad en la curia. Normalmente todas las mañanas estará en las oficinas diocesanas porque él se especializó en derecho canónico y es el delegado para partidas del obispo. Vicario judicial y todo lo demás. Bueno, por otro lado, nosotros queremos insistirles en mantener los cuidados en lo que se refiere a la pandemia. Sabemos que, bueno, por un conteo que yo hice hace unos días, me di cuenta de que de los que participan en la misa de 5 de la tarde, solamente 3 son los que van a Corralejas, pero con uno que vaya es suficiente para que luego nos traiga el contagio a domicilio y hasta con mucho cariño, con un abrazo. Entonces, tengamos cuidado en eso. Ayer me dio una pena grandísima. Yo no sabía después dónde esconderme de la pena que sentía, porque se celebraba el cumpleaños del mensajero de la parroquia y yo vine a ver pues que estaban allí dándole saludos y abrazos y todas esas cosas. Y cuando yo bajé, una señora me venía para encima con los brazos abiertos y le tuve que decir, no, yo tengo que cuidarme más porque yo soy viejo. Y es que a mí no me quieren creer que soy viejo, pero yo no sé por qué. Pero en todo caso, me dio pena con la señora, pero es que es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo con las personas mayores. Muchas gracias por todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día del Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al